Mis padres se rieron y dijeron que mi hermana solo se quedaría en mi casa un tiempo. Yo me puse de pie y dije, qué curioso, hace 6 semanas que no vivo ahí. La voz de mi madre tembló. Espera, entonces, ¿dónde exactamente has estado quedándote? El pollo asado se había enfriado, pero nadie parecía notarlo. Mi madre, Carol Peterson, mostraba su sonrisa ensayada mientras servía el vino en copas que no hacían juego, como si toda la escena fuera algo espontáneo. Mi padre Robert cortaba la carne con su precisión habitual, y cada loncha era dispuesta como si él estuviera sobre un escenario. Mi prima Megan reía demasiado fuerte por algo que dijo el tío Mark. Chloe, mi hermana menor, respondió con una risita enroscándose el pelo en el dedo como si todavía tuviera 16 años. Nadie me miraba. Eso ya se había vuelto normal. No había planeado sentarme. Mi plato seguía vacío y el asiento a su lado intacto. Había llegado a tiempo, pero me quedé de pie en el borde del comedor, lo suficientemente lejos como para no proyectar una sombra sobre su calidez. De todos modos, no tenía hambre. Entonces llegó el momento. Estábamos pensando, dijo mi padre entre bocados, que tal vez Chloe podría quedarse contigo un tiempo solo hasta que encuentre su propio camino. Algunas personas se rieron. Megan, de hecho, aplaudió. Ya lleva allí unos días, añadió mi madre bebiendo de su copa, como si no estuviera diciendo nada importante. Será mejor hacerlo oficial. Guiñó un ojo, como si acabara de decir algo muy ingenioso. Miré al otro lado de la mesa, no a ellos, sino al espacio donde yo solía sentarme, donde antes estaba mi lugar. Podía sentir una opresión en el pecho. Cada mensaje sin respuesta, cada momento ignorado, cada vez que me pidieron que fuera paciente, que comprendiera que fuera la persona más madura, mientras Chloe recibía las excusas y el beneficio de la duda. Se suponía que yo debía cargar con el peso de la familia en silencio. Otra vez, pasé los dedos por el respaldo de la silla, no la de ella, la mía, y di un golpecito en la madera. Qué curioso, dije manteniendo la voz baja, dejando que se extendiera por encima de su ruido. Ni siquiera he vivido ahí en las últimas 6 semanas. Las risas se congelaron en el aire. Un tenedor se deslizó de la mano de alguien y resonó contra un plato. Mi madre parpadeó y dejó su copa sobre la mesa. «¿Espera qué?», preguntó. La miré. La miré de verdad, no como una hija mira a su madre, sino como una extraña que intenta entender cómo ha acabado en la casa equivocada. Ella ladeó ligeramente la cabeza. «¿Dónde has estado quedándote?». Sonreí lo justo. No fue una sonrisa amplia, solo lo suficiente para decir que he terminado de interpretar el papel que escribisteis para mí. 6 semanas antes, mi apartamento todavía se sentía como mío. Paredes neutras, iluminación tenue, silencio. No porque estuviera vacío, sino porque me había costado años conseguirlo. Yo había construido ese silencio, había luchado por él, y lo había pagado con cenas de ramen y contratos de programación a las 4 de la madrugada. Entonces llamaron a la puerta. Era casi medianoche. Abrí y me encontré a Chloe. El rímel corrido, la respiración entrecortada, los brazos cargados con 3 bolsas de aspecto caótico y una cuarta colgada del hombro, como si llegara para una escapada de fin de semana. «Kyle me ha engañado», dijo sin saludar. «¿Puedes creerlo?». No respondí. «Solo necesito unos días», añadió rápidamente. «Solo para respirar». «Claro». La dejé entrar. Eso es lo que siempre había hecho. Era la hermana mayor, la responsable, la que no dejaba que la gente durmiera en su coche o llorara sola en la oscuridad. Al segundo día se había instalado en mi dormitorio sin preguntar.
Dijo que mis sábanas eran de un beige triste y las cambió por unas de flores rosas. Su rizador de pelo estaba en la encimera del baño, el cargador de su móvil enchufado en mi mesita de noche. Yo estaba en el sofá con los brazos cruzados y el portátil sobre las rodillas, fingiendo que no me sentía desplazada. Luego llegaron las voces. Amigos que no conocía. Risas que resonaban demasiado tiempo en el pasillo. Copas de vino abandonadas. Tacones altos junto a la puerta principal, como una especie de señal: este espacio ya no es tuyo. Al final de la primera semana, organizó una fiesta. Era el viernes que tenía una presentación por Zoom, una que podría haberme asegurado un puesto de líder senior en un proyecto de IA que llevaba persiguiendo en silencio durante medio año. Había ensayado mis líneas, pulido mi presentación y revisado cada elemento visual. Solo le pedí una cosa: por favor, mantén el silencio hasta el mediodía. Lo prometió. En lugar de eso, me conecté con Cardi B a todo volumen desde la cocina y alguien gritando "Body Shots" detrás de mí. Mi pantalla se congeló en la peor imagen imaginable, yo con la cara entre las manos. La llamada se cortó. Cuando volví a conectarme ya era tarde. Ni contrato, ni seguimiento. Esa noche, llevé a Chloe a un lado con calma, de forma mesurada. Chloe, esto no está funcionando. Necesito que busques otro sitio. No levantó la vista de su teléfono. Dios, siempre eres tan dramática, murmuró. La miré fijamente. Me costaste un contrato de $20,000. Ella rodó los ojos. Bueno, quizás no querían a alguien que ni siquiera puede controlar su propio apartamento. Y justo ahí, lo vi. No solo quién era ella, sino lo que pensaba de mí. No grité. No di portazos. Ni siquiera maldije cuando guardé mi portátil en su funda y me quedé mirando el cursor parpadeante de una bandeja de entrada vacía. Sin contrato, sin disculpas, solo un fracaso silencioso. Chloe ya había pasado página. Esa noche la encontré pintándose las uñas de los pies en mi dormitorio. Tenía los pies apoyados en mis almohadas. Di un paso atrás hacia el pasillo y cerré la puerta. Luego llamé a mis padres. Mi padre Robert contestó al segundo tono. Está pasando por un mal momento, Eleanor. Las rupturas son complicadas. Me está costando mi carrera, le dije. Está organizando fiestas en mi apartamento, vendiendo mi privacidad por selfies grupales. Él suspiró. Ya sabes cómo es ella. Luego lo intenté con mi madre Carol. Su voz era ligera, como si ya supiera por qué llamaba. Es tu hermana, dijo con dulzura, como si eso lo explicara todo. Solo necesita tiempo. Siempre ha sido tan buena gestionando las cosas. Ese fue el final. Nadie preguntó qué necesitaba yo. Nadie preguntó si yo estaba bien. El aire en el apartamento se sentía más denso después de eso. Me quedé junto a la ventana de la cocina durante mucho tiempo. Afuera la calle estaba tranquila. Un hombre paseaba a su perro. Un autobús pasó zumbando. En algún lugar del pasillo alguien se rió. No era Chloe, era otra persona. El mundo se movía. El mío se había detenido. Hice una sola maleta portátil, cartera, cargador, un suéter. Dejé la llave en la encimera junto a una copa de vino vacía que no había usado. No escribí ninguna nota. No me despedí. La puerta se cerró detrás de mí sin hacer ruido. Leo, un amigo de la universidad que no me debía nada, pero me lo ofreció todo, tenía un sofá y 0 juicios. Eso fue suficiente. Le dije que serían unos días. No llevé la cuenta. Y los días pasaron. 1, luego 3, luego 10, luego 3 semanas. Ni un solo mensaje. Ni una sola llamada perdida. Ni siquiera un emoji pasivo-agresivo de mi madre. Solo silencio. No dolió. No de la manera que esperaba. No se sintió como un exilio.
Se sintió como una prueba, la evidencia de algo que siempre había sospechado, pero nunca quise creer. No se dieron cuenta de que me había ido. No porque no me quisieran necesariamente, sino porque yo siempre había sido la que no necesitaba que la vigilaran, la que se encargaba de las cosas, la que hacía espacio para los desastres de los demás y limpiaba silenciosamente a su alrededor. Y tal vez, después de tantos años de ser la fuerte, había desaparecido justo delante de ellos y se habían acostumbrado a no verlo. Leo no hizo preguntas. Eso fue lo que más aprecié. Tenía un pequeño estudio en Capitol Hill, con espacio suficiente para 2 tazas de café y un sofá que crujía cuando me movía, pero era tranquilo y nadie daba portazos. Nadie me pidió que les hiciera sitio. Le dije que estaba entre una cosa y otra. Él asintió y me ofreció una almohada extra. Esperaba sentirme culpable, echar de menos algo, pero la culpa nunca llegó. Lo único que echaba de menos era la paz, y ahora la tenía. A las 3 semanas empecé a contar hacia atrás. Ni mensajes, ni llamadas, ni un ¿dónde estás? De mi madre, ni una llamada de Robert para saber cómo estaba a pesar de que tenía acceso a mi calendario para las vacaciones. Ni siquiera Chloe, viviendo en mi apartamento, se molestó en preguntar por qué no había vuelto a casa. Un silencio así no duele cuando ya has escuchado su eco durante años. Confirma lo que ha estado zumbando bajo todo lo demás. Yo era la hija invisible, la nota al pie de página, el fondo. Chloe era la tormenta. Yo era el refugio que nadie agradecía. La habían pillado robando en una tienda en el instituto. Mi padre culpó a la tienda. Yo saqué sobresalientes en cálculo. Él me dijo que me esforzara más. A los 24 años no tenía deudas, pagué mis estudios con dobles turnos y aprendí Python antes de que se hiciera popular. Y nadie vino a mi graduación. También se perdieron eso. Todo lo que había construido había llegado sin aplausos. Y tal vez yo lo había aceptado confundiendo la ausencia de elogios con fortaleza, confundiendo el silencio con orgullo. Pero 6 semanas sin un solo mensaje, eso no era fortaleza. Eso era una navaja. Un jueves por la tarde volví una sola vez. No llamé a la puerta. La llave seguía en mi llavero. Chloe no estaba en casa. Sus zapatillas rosas estaban junto a la puerta. Un rastro de neceseres de maquillaje con purpurina y recibos de compras conducía por el pasillo. Su perfume flotaba en el aire. Dulce, demasiado dulce. Olía a mentiras. Caminé lentamente como si estuviera recorriendo la escena de un crimen que una vez fue mi vida. Mi ropa había desaparecido. Mi guitarra había desaparecido. Mi escritorio de oficina había sido movido al pasillo. En su lugar había un aro de luz, un trípode y un fondo barato que decía El rincón de Chloe con letras de vinilo cursivas. El reloj de mi abuela había desaparecido. El salón ahora era suyo, no prestado, sino propio. Antes de irme coloqué una pequeña cámara con detector de movimiento detrás de la estantería. Se activaría solo con el movimiento o la voz silenciosa e invisible, como lo había sido yo. Luego cerré la puerta con llave detrás de mí por última vez. 3 días después, descargué el primer lote de grabaciones. Fue peor de lo que esperaba. Chloe no solo trataba el apartamento como un lugar de paso, lo trataba como una marca. Mi estantería había sido reorganizada para servir de fondo. Mi mesa de centro era ahora un accesorio. Mis paredes estaban llenas de luces LED y filtros que lo volvían todo rosa y artificial. Organizaba fiestas, se reía ante la cámara y grababa vídeos patrocinados de cuidado de la piel usando mi espejo. Pero eso no fue lo peor. Empezó a vender cosas.
La vi coger mi guitarra de caoba, algo que había comprado con mi primer bonus como freelance, y posar con ella como si fuera suya. Luego la metió en una caja. La oí decir por teléfono: sí, está prácticamente nueva. Apenas la usó, te incluyo el soporte. Sonrió mientras el comprador le entregaba el dinero en efectivo. Lo siguiente fue el monitor de gaming que había tardado 6 meses en ahorrar para comprar. Mis auriculares con cancelación de ruido, mi altavoz Bluetooth. El reloj de mi abuela no aparecía en la grabación, pero la vi revolver en mi cajón, coger algo pequeño y guardárselo en el bolso sin mirar atrás. Luego llegó el sobre. Un vecino se había quejado a la comunidad de propietarios por sus fiestas. Ella falsificó una respuesta con mi nombre. La misma inclinación en la R, la misma curva en la E. Copió mi caligrafía con una facilidad pasmosa, firmando como si no significara nada. Me costó todo mi autocontrol no cerrar el portátil de un golpe. En su lugar, marqué el tiempo de cada clip, los guardé en una carpeta compartida y escribí un correo electrónico simple y tranquilo al señor Harrison, mi casero. Adjunté las grabaciones, enumeré los objetos desaparecidos y declaré la verdad. Mi apartamento había sido ocupado ilegalmente durante 6 semanas. Yo no había estado viviendo allí. No había dado permiso. No había firmado nada. No recibí respuesta de inmediato, pero una semana después llegó. Chloe había sido notificada. Debía desalojar la propiedad inmediatamente, sin negociación, sin apelación. Esa noche mi teléfono se iluminó como una tormenta. Su nombre, luego el de mi madre, luego el de mi padre. Llamada perdida. Llamada perdida. Buzón de voz. Mensaje. No contesté. No abrí ni un solo mensaje. Simplemente los bloqueé a todos. Cada número, cada correo, cada perfil desaparecidos. No más intrusiones. No más exigencias envueltas en preocupación. La única voz que oirían de mí ahora sería la que estuviera respaldada por hechos, por grabaciones, por límites legales y por el silencio. Porque el silencio, cuando es intencionado, se convierte en poder. No necesitaba gritar. No necesitaba explicar. Finalmente se habían dado cuenta de mi ausencia, pero solo porque algo que asumían como suyo les había sido arrebatado. Nadie habló después de que lo dije. Ni siquiera he vivido ahí en las últimas 6 semanas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire sobre el pollo y las copas de vino medio llenas como el humo tras una pequeña explosión. El tenedor de Chloe se detuvo en el aire con un trozo de espárrago temblando en el borde. Mi madre Carol fue la primera en parpadear. Espera que... No me apresuré. Dejé que la pregunta se asentara. Llevo fuera, dije, 6 semanas. Me mudé la noche que organizó esa fiesta. La de los body shots y la lámpara rota. Mi padre Robert dejó el cuchillo. Eso no es... Eleanor. Nadie lo sabía. Ese es el punto, dije. Nadie se dio cuenta. Chloe se rió por lo bajo, y luego se detuvo en seco cuando vio mis ojos. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y coloqué un sobre cerrado sobre el mantel. El sonido que hizo fue suave, pero de alguna manera más fuerte que cualquier otra cosa en la habitación. ¿Qué es eso?, preguntó mi madre. Pruebas, dije. Grabaciones, capturas de pantalla, copias de la queja que firmó con mi nombre y una lista completa de los artículos que vendió. El rostro de Chloe se quedó plano. Me estabas espiando. No, dije sin levantar la voz. Estaba protegiendo lo que yo construí. El tío Mark desvió la mirada de mí al sobre, sin saber si reír o apartar la vista. Hiciste que la echaran, dijo mi madre con la voz tensa. La miré. Se lo envié a mi casero. Él se encargó. Ella nunca estuvo en el contrato de alquiler. Podrías habérnoslo dicho, dijo Robert. Podrías haberla avisado.
Todos tomasteis decisiones sobre mi casa sin contar conmigo, dije. Ella ya estaba viviendo allí antes de que preguntarais, y ninguno de vosotros se dio cuenta de que yo no estaba. Mi prima Megan frunció el ceño. Espera, no estabas viviendo allí. Me volví hacia Chloe. Te mudaste, destrozaste el lugar, hiciste fiestas, vendiste mis cosas, falsificaste mi nombre, y ninguno de vosotros pensó siquiera en comprobar si yo estaba bien. La voz de Chloe se quebró. Estás montando una escena. No, dije. Estoy marcando un límite. Me levanté lentamente, no con dramatismo, sino con determinación. Esta cena no era para verme a mí. Era para limpiar el desastre que no queríais admitir que era real. Mi madre empezó a levantarse. Eleanor, por favor. Pero yo ya caminaba hacia la puerta. Detrás de mí las sillas crujieron, los cubiertos tintinearon contra la porcelana, y la habitación, antes llena de pequeñas risas, se replegó en algo frágil. Antes de salir, me detuve en el umbral. Esta familia solo se preocupa por alguien cuando necesita algo. No levanté la voz. No lo necesitaba. Estuve fuera 6 semanas y lo único que alguien me preguntó esta noche fue si Chloe podía quedarse más tiempo. Y los dejé allí asfixiándose en el silencio en el que me habían enseñado a vivir. Chloe fue desalojada 2 días después de la cena. Al señor Harrison no le importó cuántas lágrimas fingió o cuántas veces intentó afirmar que había estado ayudando con el alquiler. Las grabaciones hablaban más alto que cualquier cosa que pudiera decir. También lo hizo la queja con mi caligrafía. No se fue en silencio. Primero llegaron los mensajes de texto, bloques de ira, todo en mayúsculas, una frase tras otra que parecían más gritos que palabras. Me arruinaste la vida. Eres mezquina. Siempre has sido una envidiosa. No respondí. Luego vinieron los mensajes de voz. Algunos llorosos, otros amenazantes, la mayoría incoherentes. Dijo que le contaría a todo el mundo la verdad sobre mí. Nunca dijo cuál era esa verdad. Aún así, no me inmuté. En su lugar presenté una denuncia policial por los objetos desaparecidos, mi monitor, la guitarra, el reloj. Entregué las grabaciones y copias de los recibos. Se lo envié todo a mi seguro de hogar y abrieron una reclamación en 48 horas. El nombre legal completo de Chloe ahora estaba vinculado a una investigación activa. No lo hice para destruirla. Lo hice para trazar la línea. La había cruzado demasiadas veces. Este era el único lenguaje que alguien parecía dispuesto a escuchar. Las consecuencias no tardaron en llegar. Alguien tal vez de la oficina del casero avisó a la boutique donde ella trabajaba a tiempo parcial. 2 días después fue despedida. Su Instagram, antes lleno de filtros de brunch y leyendas de Chuck Girl Boss, se oscureció. Los comentarios desaparecieron. La versión curada de sí misma se resquebrajó bajo el peso de lo que realmente había hecho. Entonces llegó el mensaje de voz de mi madre. Su voz era baja, cansada. Es tu hermana Eleanor. Siempre has sido la fuerte. No puedes simplemente arreglar esto en silencio. No respondí. Le envié una captura de pantalla a una del chat grupal de Chloe la semana que se mudó. Es un perdedor. Ni siquiera sabe que básicamente ya soy dueña de su apartamento. Da igual. Probablemente me lo agradecerá por darle algo de vida. Debajo escribí una sola línea. A esta persona es a quien protegisteis. Nunca respondió. Por primera vez, mi silencio no significaba que tuviera miedo. Significaba que había terminado. Fue Robert quien llamó. Su voz se quebraba por los bordes. Hacía semanas que no la oía. Tu madre no está bien, dijo. Deberías venir a casa. No hice preguntas. Reservé un vuelo.
No porque los extrañara, no porque quisiera un cierre, sino porque necesitaba verla una vez más antes de cerrar esa puerta para siempre. Cuando entré en la casa, nada había cambiado. El mismo papel pintado de flores, la misma pintura desconchada en el marco del pasillo, las mismas fotos polvorientas de Chloe en cada estante. Y Chloe estaba allí sentada en el sofá comiendo patatas fritas y viendo un reality show, como si no me hubiera robado un año de mi vida, como si todavía fuéramos solo hermanas, como si nada hubiera pasado. Levantó la vista y sonrió. Hola, desconocida. No respondí. Miré hacia el pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Pude ver una franja de la figura de mi madre bajo la manta. Su cuerpo parecía más pequeño, pálido, desvaneciéndose. Chloe se rió nerviosamente. «¿No vas a venir a saludar?» Di un paso atrás. «No», dije, en voz baja, firme. Ya dije todo lo que tenía que decir. Su sonrisa se desvaneció. «Todavía me guardas rencor», se burló. Madura, Eleanor. Me volví hacia Robert. No había dicho una palabra desde que llegué. «Dile que me he despedido», dije, y luego hice una pausa. «De verdad esta vez», y me fui. Sin portazos, sin discursos, solo el sonido de mis pasos, abandonando el lugar donde había esperado demasiado tiempo para ser vista. Porque el cierre no es una conversación. A veces es simplemente una puerta cerrada. La carta no era furiosa, no era afilada, era mesurada, doblada en silencio, con las mismas manos que una vez buscaron su aprobación y nunca la encontraron. No incluí una dirección de remitente. Empezaba de forma sencilla: «Queridos mamá y papá, durante años supliqué respeto en silencio. Dejé que mi voz se ahogara bajo el caos de Chloe, bajo vuestras excusas. Solo me veíais cuando era útil. Me dijisteis tantas veces que fuera la persona más madura que empecé a creer que mi propósito era ser pequeña. Elegisteis el ruido por encima de la paz, el aplauso para la tormenta mientras ignorabais el refugio. Cuando ella mintió, la defendisteis. Cuando yo me rompí, me dijisteis que me recompusiera, pero ahora me elijo a mí. No estoy resentida. He terminado. Esto no es un castigo, es preservación. Estoy construyendo una vida donde mi valor no tenga que gritar para ser visto. Eleanor, sin florituras en la firma, solo la verdad. No me fui para que me extrañaran. Me fui para que dejaran de fingir que alguna vez estuve realmente allí. Algunos de nosotros aprendemos demasiado tarde que el silencio no es amabilidad, es permiso. Que ser el fuerte solo significa que piensan que nunca te marcharás. Pero lo hice, y ahora el único sitio que ocupo es el mío. Si alguna vez has sido esa persona a la que olvidaron notar. Si tu ausencia habló más fuerte de lo que jamás lo hicieron tus llantos, no necesitas explicar nada en absoluto. Solo deja un punto, uno solo, para decir: estuve aquí. Vi esto. Lo entiendo.